Bien, estamos parados en nuestra lección número 3, en la página número 12, justo donde dice selección de la oración. Tengo aquí dos notas que dejamos pendientes, que aquí no voy a dejar pendientes porque se me pasaron por el final de la clase. Es interesante comentario que hicieron sobre pues cómo las enfermedades o las acciones que cometemos en el pasado pueden venir a reflejarse, pues como todo, ¿no? Les daba el ejemplo yo en la clase pasada rápidamente, como cuando, si yo tomo la decisión de en este momento tomar unas pastillas para dormir, y en lugar de tomarme una, me tomo tres, pues me causa un problema, me puede llevar al hospital o me puede quedar dormido. Esto es, pues, normal, ¿verdad? Dentro de lo que nosotros tenemos y trabajamos, como no, con nuestra naturaleza humana. Y pues de la misma manera, si tenemos algún acontecimiento, pues nos va a traer una consecuencia. Esta consecuencia, pues es del orden físico, pero también puede ser del orden espiritual. Y en este ejemplo que veíamos como cuando oramos por un enfermo, a veces tenemos que indagar cuál es su problema, si es de índole espiritual, si es de índole psicológico, si es de índole material, su problema, aunque Dios puede hacer milagros sobre lo material, lo hizo estando aquí en la tierra. Recuerda ese pasaje de Marcos cuando llama, creo que lo vamos a ver en parte hoy. Eh, si llegamos hasta ahí, cuando dice, te puedo no solamente sanar, también te puedo salvar, aquel paralítico que llevan sus amigos. Y el aspecto de las maldiciones generacionales que menciona el manual, les decía que es totalmente cierto, la Biblia lo menciona, pero no debemos confundirlo como que esto nos causa que no tengamos nuestra responsabilidad. Y les hablaba del pasaje que tenía aquí anotado, nomás que ya no llegamos a él, solamente lo mencionamos, de Jeremías capítulo 31. Lo menciona otro profeta, pero este es el que más recuerdo siempre dónde está. Jeremías 31, donde habla de un nuevo pacto. Y este nuevo pacto, pues, nosotros sabemos que tenemos el Nuevo Testamento, estamos en el nuevo pacto. El nuevo pacto ya no se trabaja por las obras, ahora es por la gracia y la misericordia de Dios. Pero tenemos que cumplir esta gracia viviendo la vida cristiana adecuada, siendo mejores cada día. Y nos aplica a nosotros este nuevo pacto cuando dice, aquí viene el día, dice Jehová, estoy leyendo Jeremías 31:27, en que sembraré, sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal, o sea, una alegoría, y va a ser una nueva creación. Esto significa, por eso dice el nuevo pacto, una nueva creación, como lo hizo en Génesis 1, lo está haciendo ahora. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y desarraigar y transformar y perder y, y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Está hablando de cómo destruye a la nación completamente. La nación que le desobedece es destruida. Es el mensaje de Jeremías. Por eso Jeremías sufre tanto, porque es el mensaje que tiene para el pueblo. Y ni el rey ni el pueblo asumían este mensaje. De tal manera que dice aquí, en el verso 29, en aquellos días no dirás más. Fíjense, los padres habían fallado y por eso fueron llevados al cautiverio. Y ahora dice, en la nueva creación, la nueva generación dice, y en aquellos días no dirás más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, es decir, se les destiemplan, se les sienten algo raro en sus dientes. Y el verso que quería señalar, leí todo el material, todo el texto, todo el párrafo para que, perdón, entendieran. Jeremías 31:30. ¿Cómo dice Jeremías 31:30? Dice, sino que o sea, hay una coma en el 29, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes
de todo hombre que comieren de las uvas tendrán la dentera, es decir, el que lo hace es porque lo hace. Es decir, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Está hablando de esto que estuvimos hablando del verso 27, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y este nuevo pacto que estamos viendo aquí, naturalmente es este nuevo pacto de la gracia. Y este nuevo pacto de la gracia ya no hay, ni en el Antiguo Testamento tampoco, ¿eh? Está hablando de que cada quien es responsable. Los hijos son responsables de las cosas. Decíamos, las maldiciones generacionales son las que debemos romper, es cierto. ¿Y cuáles son estas? Bueno, si mi papá o mi abuelo fueron golpeadores o abusaron de sus esposas, maltratándolas física o psicológicamente, yo no tengo que repetir ese patrón y menos escudarme que es por esto que lo hago. Ahora, lo puedo repetir porque fue lo que aprendí. Esta es una maldición generacional. ¿Cómo la tengo que romper? No haciéndolo, cambiando mi actitud ante la vida, siendo diferente con, con mi relación de ser humano a ser humano, y ahí rompería. A veces ese romper requiere pues un arrepentimiento, un perdón del pecado, de mi propio pecado, ¿sí? Fue heredado el pecado de la costumbre, pero es de mi propio pecado. Y por eso decimos entonces, ¿cómo es la relación en este nuevo pacto? Vamos a ver cómo es la relación en este nuevo pacto en un solo versículo. El versículo que lo encierra muy bien, y lo tengo aquí anotado, es 1 de Juan 9. Es interesante leer todo 1 de Juan 1 y 2 de la primera carta del apóstol Juan, pero vamos a encerrar por razones de tiempo y avanzar en el manual en el 1:9. Dice el 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, coma, y librarnos de toda maldad. Es decir, esa es la ruptura con el pacto generacional, con la herencia generacional. Ahora, si confesamos ese pecado, pues Dios Él ya es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, ahí tenemos el punto de partida que debemos usar para esto. Vamos ahora sí a la página que había indicado, que era la página 12, y en esta página dice selección de la oración. En este paso se selecciona qué tipo de oración realizarás. Estos son algunos tipos de oración para ministrar a otros. Hay dos caminos o dos posibilidades. La primera posibilidad es la posibilidad eh, de petición. Es la manera que es la manera tradicional. Ninguna de las dos son mejores. Eso es para aumentar la fe, como va a decir el manual, o como nosotros nos sentimos a gusto. Dice, una petición al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo para que sane a la persona. Padre, entre comillados, estás dando un ejemplo. En el nombre de Jesús te pido que restaures la visión de este hombre. A veces podemos orar de esa manera. Está haciendo una petición. Ahora viene otra manera que se ha popularizado. No decimos que está mal, simplemente decimos que es una manera que últimamente se ha popularizado y que es la manera que dice, se ha popularizado la práctica de dar un orden dirigida a la enfermedad, a la parte del cuerpo o a un espíritu de dolor, enfermedad o aflicción. Aquí tiene el ejemplo después de las comillas. En el nombre de Jesús te ordeno, perdón, vuelvo a repetir, en el nombre de Jesús le ordeno al dolor y a la hinchazón que abandone esta pierna. ¿Cierto? Comillas, porque es lo que está dando como una fórmula de oración. O punto y seguido, y hay otro comillado, y dice, en el nombre de Jesús, le ordeno a este espíritu de aflicción que salga del cuerpo de María. Recuerdan ustedes que los espíritus malignos están para acosarnos o causarnos un daño. Entonces, si nosotros damos lugar a esto, pues van a venir espíritus y nos van a acosar, nos van a lastimar. Y estas enfermedades que los psicólogos llaman que son somáticas, es decir, algo que está dentro de mí, que se manifiesta, a veces son por los espíritus, o también pueden ser
como vimos en la clase pasada, si estoy pasando por una pérdida, si estoy pasando por una decepción, pues me duele la cabeza, no tengo ganas de salir, me empiezo a sentir mal. Eso se llama somatizar un problema o hacerlo visible en nuestro propio soma, que soma es la palabra griega para cuerpo. Entonces aquí queremos aclarar, vamos a leerlo con cuidado. Fíjate bien, dice, queremos ser claros en este asunto. Orar con una orden contra la enfermedad no es la forma en que los apóstoles oraban en la Biblia. Sin embargo, que hay un sin embargo importante, en muchas personas enfermas esta clase de oración puede producirla. O sea, yo no estoy en contra, en lo personal, con que se ore de esta manera. Yo oro pidiendo la voluntad de Dios y declarando la sanidad en fe de la persona, pero si alguien lo ordena de esta manera, lo que está haciendo es aumentando la fe porque ve que hay poder. Ahorita vamos a ver que el que sana es Dios y que el poder es del Espíritu Santo manifestado en algo que también es un don, que es el don de sanidad divina. Pues este es un don que se manifiesta y se manifiesta igual que el don de lenguas, igual que el don de discernimiento, igual que cualquiera de los dones que están ahí, otros que estén en otra parte de la Biblia, o que se manifiesten según la soberana potestad de Dios en las personas como un poder visible, ¿verdad? Dice, fue derramado el Espíritu Santo de ellos, son derramadas lenguas repartidas como lenguas como de fuego. Y un gran viento recio sopló. Es decir, hay una manifestación física en nuestra persona cuando esto sucede. Y no es magia, no es algo sobrenatural, simplemente es ser instrumentos en las manos de Dios y ponernos en las manos de Dios y ver la bendición de que esto suceda. Entonces queremos ser claros en esto. Debemos entender que Dios nos ha dado la autoridad sobre toda enfermedad y espíritu inmundo y que nos manda a sanar a los enfermos. Si ves en la Biblia que los apóstoles daban órdenes a las personas enfermas a levantarse de sus lechos. El caso de Hechos, que está ahí, que podemos revisar con calma, el caso como lo hace Pedro y Juan, cómo sanan a los enfermos y cómo también aún después Pablo, y en el capítulo 14, también ejerce la sanidad dando órdenes a los enfermos que sanen. Ahí están los versículos bíblicos, las referencias, Confer, que nos permiten revisar estos pasajes con más calma. Ahora, por razones de tiempo, y como son pasajes que entendemos, no lo mencionaremos, aunque vamos a detenernos un poquito en lo siguiente. En otras ocasiones se hicieron preguntas que resultaron en castigos para personas que se oponían al Evangelio. Fíjense ustedes ahí, en el primer caso, que es capítulo 5 de Mateo, perdón, de Hechos de los Apóstoles, para que lo estamos viendo. Y vean cómo dice el verso 3 y 5. Es el caso de Ananías y Zafira. Pedro les confronta. Es algo muy interesante la confrontación de Pedro, porque la confrontación de Pedro es que no me hicieron a mí daño estar contra el Espíritu Santo. Esto es la persona del Espíritu Santo. Y vean los versículos que nos marca el manual. Nos dice 3 al 5. Dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses, perdón, al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Es decir, habían vendido una heredad y ellos llegaron y dijeron, aquí está nuestra heredad, la estamos dando completa. Pero antes habían quitado un poco. No dice aquí que poco. Continúa después de la pregunta. Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué puso esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esta es la parte que está mencionando Pablo. Al oír Ananías esas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Es decir, el, la oración no solamente es una oración, no lo mató Pedro,
no deseó la muerte, pero yo no estoy diciendo aquí que eso sea algo concreto en este pasaje. Lo que está diciendo es que al decirle esto, como había pecado, el Espíritu Santo tomó su vida, o era el momento en que Dios le había determinado que la iba a tomar. Pero el pecado fue que habiendo podido eh, venderla y quedarse con todo, con una parte, decir, voy a dar una parte, él quiso engañarlos, y el don de sabiduría y de discernimiento le hace ver por el Espíritu a Pedro, perdón, que esto era muy difícil, ¿no? Pues aquí tenemos otros pasajes más, también de Pedro y luego también de Pablo, eh, en el capítulo 13, 9 al 11, que es un encuentro en la isla de Chipre, donde él confronta a un falso profeta llamado Bar Jesús, y lo hace también eh, haciendo preguntas y castigando a la persona que tiene su calle de ceguera sobre este mago que pide poder comprar, ¿verdad? Esta posición del Espíritu Santo. Y otras veces simplemente afirmaban lo que fueron enviados para sanar a algunos, en el caso de Hechos 9, que es otro caso que también es interesante. Y también vemos que ordenaron a los demonios abandonar esto. Vamos rápidamente para voltear, ir en orden, en que el pasaje de 13 que ya conocemos de Pablo, de Pablo en la isla de Chipre, pero vamos a estos versículos del capítulo 9. Eh, es un capítulo hermoso, el de conversión de Saulo, y vemos aquí en los versos cómo la sanidad viene a Pablo, que había quedado ciego cuando vio esta luz resplandeciente camino a Damasco. Y en el verso 18, que lo marca aquí, 9, 17 al 18, dice, fueron entonces Ananías, que entró en la casa, poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Esto es maravilloso en muchos sentidos, porque vemos la horizontalidad de la iglesia primera. Primero, ¿quién era ese Ananías? No era de los 12, no era de los 7 diáconos, no era el elegido en lugar del apóstol, simplemente era un hermano, vamos a decir, de pie tierra, ¿verdad? Y hace dos cosas, le imparte sanidad y le dice que va a recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué es esto? Porque no es de nosotros, es la obra de Dios en nosotros, a través de nosotros, que actúa la sanidad. Esto queda clarísimo en este pasaje. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Fíjense bien, fue bautizado en aguas. ¿Cuánto le llevó a esto? Pues apenas el primer cristiano con que tiene contacto y ya le bautiza. Esto es interesante. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquí se discute a veces si este bautismo era el del agua, del espíritu. Bueno, no entramos en detalle porque simplemente no lo dice y no es de relevancia para lo que estamos estudiando, ni para el pasaje mismo que nos narra Lucas, ¿no? Entonces, ahí queda clarísimo esta parte, y entonces vemos cómo ahí está este asunto. También vemos que les ordena fuera los demonios. También ahora es Pablo mismo, el que está mencionado en el 9 de Hechos, Pablo mismo ordenando la salida, como lo había mandado Jesús en Mateo 17, 18, que se echarán fuera demonios en ese mandato que les da a las comisiones que manda a predicar el Evangelio, que las señales iba a ser echar fuera demonios, entre otras cosas. Si no se siente cómodo dando una orden a la enfermedad, simplemente pida a Dios que obre el milagro. Pedid y se os dará, dice Jesús. Algunas veces tendremos, perdón, voy a tomar un poquito de té.
Tendremos que orar por las personas para que perdonen a otros o se arrepientan de sus pecados antes de orar por sanidad. Vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, el rencor puede causar dolores de espalda y depresión. Mira la sección, por eso ahorita vamos a ver más adelante por qué no se sanan todos los que reciben oración. Esa es una pregunta que a veces nos hacemos, pero que vamos a tratar de resolver aquí en clase, por lo menos en la propuesta o hipótesis, que el análisis que hace este autor de este artículo que estamos leyendo. La oración. Lo siguiente no es una fórmula, es decir, no lo tenemos que hacer siempre, sino una recomendación que puede seguir. Vuelvo aquí al punto, no estamos enseñándole a orar por los enfermos, ni siquiera estamos diciendo que sea su don. Hay movimientos que tienen este don y que lo manejan muy bien. Ni siquiera que usted tenga que ir por todas las casas preguntando quién es enfermo, quién está para sanarlo. Yo en una convicción propia pienso que todas las obras milagrosas en el Nuevo Testamento, incluyendo los Evangelios y el libro de los Hechos, tenían un propósito, ¿no? Y parte de esto lo revela bien el Evangelio cuando dice, ¿quién pecó? Este o sus padres. Ninguno de los dos, para que la obra de Dios sea manifiesta. Si los milagros son la manifestación de Dios, dice, y me seréis testigos y recibiréis el poder del Espíritu Santo. ¿Y esto para qué era? Para cumplir la gran comisión que les había dado de ir y predicar el Evangelio, hacer discípulos, ser discípulos. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Entre estas señales es el don de la sanidad o sanación. Ahora, este don de la sanidad y sanación, pues naturalmente es dentro del propósito y plan de Dios. No es un producto de uso personal, como lo vemos tanto en el libro eh, de los Hechos como en algunos de los evangelios, que nos dan pasajes o pie para afirmar que bíblicamente no se trata de un poder sobrenatural para tenerlo, poseerlo y manipularlo a nuestro gusto y antojo. Por lo cual, los siguientes puntos que vamos a leer en la siguiente página tienen que ver con esto, ¿no? Pídale a la persona que no ore mientras está ministrando, sino que se relaje y reciba solamente. Aquí dejamos esta página antes de pasar a la siguiente, el siguiente punto, viñeta, porque esta me parece que es, perdón, una recomendación muy adecuada, en el sentido de que cuando estamos orando por una persona, ella esté atenta, oye, no hay cosa más maravillosa que orar por una persona y que ésta esté escuchando nuestra fe y manifestando lo que el Señor está haciendo. Ahora, en este momento entramos en un aspecto de nuestra vida espiritual. Debemos estar preparados para esto. Y al estar preparados para esto, eh, pídale audiblemente, ya brincamos ahí por favor de página, a la página 13, la parte de arriba de la página 13, donde dice, pídale audiblemente al Espíritu Santo que venga con su poder sanador y espere un par de minutos hasta que sienta la presencia y la guía del Espíritu Santo en algo específico. Vean ustedes cómo esta parte es bien importante. Eh, Pídale audiblemente al Espíritu Santo que venga con su poder sanador y espere un par de minutos hasta que sienta la presencia y la guía del Espíritu Santo en algo específico. ¿Cómo puede ser? Pues el Espíritu Santo se manifiesta multiformemente. No podemos decir, va a temblarle la mano, va a sentir frío, va a sentir calor. No, hazle saber a la persona que va a estar callado por un momento para que no se confunda. Es decir, voy a hacer una oración privada y en ese momento, pues con todo el amor y cuidado hacia la persona, voy a tomar un minuto de tu tiempo para orar en privado yo con el Padre, con el Espíritu Santo, con el Señor Jesús, como usted lo quiera sentir.
Y en ese momento pide la guianza del Espíritu Santo. Si la presencia de Dios es la siguiente viñeta, y aquí está la parte, porque lo hacemos. Si la presencia de Dios es evidente sobre la persona, con alguna manifestación física, calor, cosquilleo, sensación de electricidad en el cuerpo. Es decir, cuando nosotros estamos orando y se manifiesta la obra del Espíritu Santo, esto puede pasar en las personas. No necesariamente, pero puede pasar, ¿verdad? Eh, espere un momento hasta que el Señor termine de hacer lo que está haciendo. A veces la persona empieza a sentir algún calor y uno ve su expresión cuando el Espíritu Santo está presente en nuestra oración y hemos pedido su guianza. Y aún en nosotros mismos, ¿verdad? Ahora, no se trata de hacer esto un show, ¿verdad? Para que digamos, wow, voy a, va a descender fuego, vas a ver luces de colores. No, 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 el Espíritu Santo actúa libremente, ¿no? ¿Recuerdan ustedes ese maravilloso pasaje cuando dice que el Señor se manifiesta después de ver tantas cosas de la naturaleza? Dice, se manifiesta como un viento, como un soplo suave, ¿no? Entonces, a veces se manifiesta Dios así, también a veces se manifiesta, como en el libro de los Hechos, con un estruendo, ¿verdad? No podemos limitar a Dios, dejemos que Dios sea Dios, es una parte importante que se nos olvida. No podemos ceñirlos a una forma. Espera un momento hasta que el Señor termine de hacer lo que está haciendo, luego, luego confirma si la sanidad ha ocurrido o si no, continúa ministrando. Es decir, a veces ahí sucede la sanidad, ni siquiera no le decimos de que estás enfermo, sino el Señor le sana milagrosamente. Recuerda siempre orar en la viñeta que sigue en el nombre de Jesús. Es una cuestión básica, ¿verdad? Sanamos en el nombre de Jesús. No decimos por el poder que Dios me dio y por mis manos que son puras y santas, sino en el nombre de Jesús hay poder. En ese nombre, que es sobre todo nombre, y sobre ese poder nosotros actuamos. Siguiente viñeta, ahí en la misma página donde estamos. Agradezca a Dios por lo que ha hecho hasta ese momento. Bien, hasta ahí vamos bien con este tema. Eh, y vamos a ver si nos ayuda Pastor Manuel con el siguiente. Claro que sí, pastor. Por Claro favor, que sí, maestro. gracias. Eh, eh, la siguiente es, agradece a Dios por lo que ha hecho hasta este momento. Sí, y luego la siguiente, por favor, ese párrafo grande mientras descansa. Ok. Dice, cuando ministre sanidad, ora tanto por la causa como por los síntomas. Por ejemplo, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que sanes este páncreas, te pido que toques este páncreas con tu poder sanador y causes que funcione normalmente, que produzca insulina y que la diabetes sea curada en el nombre de Jesús. Continúo. Ajá, Pregúntale a la persona si siente alguna diferencia. A veces hay sanidad parcial, mejoría un 30% o 70%, por ejemplo. Da gracias por la mejoría y sigue ministrando. sí. Entonces aquí vemos con claridad cómo tenemos esta parte que es importante, las dos viñetas que nos has leído, que nos has hecho favor de leer, eh, tenemos con mucha claridad este asunto, ¿no? Cuando oramos, que nos dio esto en la página que estamos, que es la página 13, que ya estamos en estos minutos de la página 13, estamos hablando que es una forma de que el Señor nos mueve a orar y una forma posible, no digo que es la única, ni estas dos viñetas sean una regla, pero sí a veces siendo específicos lo que dijimos arriba, aumentamos la fe de la persona cuando oramos de esta manera, aumentamos la fe, le damos seguridad de que va a ser sanado y mostramos interés en su enfermedad. No decimos, Señor, tú sabes lo que te pido y ya sabes cómo se llama tu hijo y tú le amas, sánale de lo que tenga.
eso muestra poca empatía de nuestra parte hacia la persona, ¿no? Mostramos interés al hacer esto, eh, no porque sea una fórmula orar así, porque si oramos así va a sanar la persona, sino porque le damos confort a la persona, le damos soporte a la persona. Eso es muy importante, tener ese soporte en las personas. ¿Sí? Entonces, eh, y luego cuando oramos, también tenemos no esperar un milagro estridente. A veces hay una mejoría parcial, a veces hay una mejoría al 70%, a veces hay un milagro inmediato. Eso no lo podemos saber, ni nos toca a nosotros exigirlo a Dios de tal manera, sino simplemente estamos ahí. Yo he orado, esto se los digo aquí en corto, ¿verdad? Con los que vean el video después, yo he orado por algunas personas de estado terminal. Y mi oración siempre ha sido, Señor, tú puedes milagrosamente sanar, pero está en tus manos, o sea, tu voluntad. Pero lo que yo te pido en este momento es que este dolor, esta angustia, esta aflicción que está teniendo la persona sea mitigada, ¿no? Y yo lo aprendí en una forma, como dicen, a la mala, ¿no? Yo entré a la habitación de mi mamá un día antes de que muriera. Yo tenía mucha enfermedad, una enfermedad muy grave, tenía sus órganos internos destrozados, no había médicamente nada que hacer, solamente un milagro de Dios. Me enviaron a casa para morir, y un día antes me dijo estas palabras: ora por mí para que el dolor no sea tan fuerte. O sea, esa parte, ¿no? Aprendes de la vida de esta manera, que la persona está sufriendo, necesita consuelo, necesita la mano a la ayuda pastoral en ese momento, y debemos trabajarlo de esta manera, ¿no? Entonces, sigo en la viñeta ahí, dice, ahí en la página 13, me parece que estamos, eh, ahí después del 30 y 70%, voy a ver si puedo leer otro poquito. Luego de orar, pídele a la persona que intente hacer algo que antes no podía hacer: leer algo, doblar el pie, caminar, etcétera, para verificar la sanidad. Es decir, esto tampoco es para tenerlo como una muestra de cómo lo debemos hacer. Esto es para aumentar la fe de la persona, y también ver que nosotros tenemos interés en que quede sana. A ver, si, entonces, porque mire, hermano, si usted está orando por alguien, si ya hubo una manifestación del Espíritu Santo en su cuerpo, en su vida, si la persona sintió el poder de Dios y del Espíritu Santo, pues es que el Señor está obrando, y nuestra fe está creyendo que Dios va a hacer. Y entonces por fe le decimos, pues en el nombre de Jesús, hermano, ¿cómo puedes leer? ¿No podías ver? ¿Puedes leer esto? Bueno, eh, me gustaría encontrar a alguien que me dara con este ojito, ¿verdad? Pero también Pablo, lo vamos a ver más adelante, dice: le he pedido mucho al Señor y me ha dicho, basta tu gracia, ¿verdad? Entonces, porque volvemos al punto: ¿el Señor hace milagros? Sí hace milagros cuando es su voluntad y es para establecer su reino. Los milagros, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, ¿verdad? Estas señales son para que los incrédulos crean, ¿verdad? Estas señales deben seguir permanentemente en la iglesia del Señor, que tiene este milagro. La vida en sí es un milagro, nuestra transformación es un milagro, pero a veces las personas tenemos necesidades físicas, tenemos enfermedades, y qué bien que podemos orar con fe por la sanidad. Es una obligación nuestra por los enfermos. Si persiste, si un tipo de oración no da resultado, ora de otra manera, dependiendo totalmente del Espíritu Santo. Tenemos que tener una dependencia muy grande del Espíritu Santo. Si después de un tiempo no pasa nada, puedes entrevistar a la persona de nuevo para elegir. Recuerdan que vimos en la página 12 las entrevistas para ver si era físico, si era espiritual, toda esta situación. Entonces, si no pasa nada, pues, perdón, esta semana ha sido de mucha cosa. Desde me acabó la enfermedad, me siguió la cosa. Bueno, los fríos. Eh, Hoy me perdí. Eh, sí,
aquí la viñeta dice, ¿qué le pasaba? Dice, está impidiendo la sanidad. ¿Qué puede estar impidiendo la sanidad? Falta de perdón, sería historia familiar, temor, una maldición. Ya lo vimos arriba, ¿no? En el diagnóstico. Sí. Si la persona sufre de múltiples problemas, de todos estos que vimos en los renglones de arriba, no trate de solucionarlos. eh, Ore por unos a la vez, es decir, empiece por la parte que parezca más importante y vuelva a orar por sanidad. Cuando haya mejorado en uno, su fe crecerá para el siguiente. Es decir, podemos ir paso a paso acompañando a la persona. La oración es mucho de acompañamiento. La oración por los enfermos es mucho de acompañamiento. Sí. Aquí me da pie para decir, orar por una persona no nos quita la responsabilidad de seguirle discipulando, trabajando con él, viendo cómo sigue con su enfermedad, cómo va su desarrollo. Eh, Deje de orar cuando la persona es completamente sana. La persona quiere que pare. Ya dice, ¿sabes qué? Ya no, el Espíritu Santo te indica que no sigas. Eh, no recibes ninguna dirección ni estás avanzando. Hay momentos donde ya no hay manera de seguir. ¿Ok? Aquí vamos a pasar a otro tema que es larguito, eh, pero eh, en este párrafo, antes de entrar al punto 3, lo vamos a mencionar muy por leerlo, pero es una sugerencia para después de orar, pero es una sugerencia para después de orar, pues del acompañamiento a la persona. Pero vamos a ver qué nos dice el manual para entenderlo aquí. ¿Me puedes ayudar, Pastor Manuel? Estamos ahí al final de la página 13 y es donde dice sugerencias para después de la oración, mientras me toda la garganta. Es sugerencias para después de la oración. Ajá, ok. Dice, luego de orar, anima a la persona en su caminar con el Señor, comparte una escritura, un testimonio. Si la condición es causada por un pecado o artes ocultas, anima a la persona con amor a que cambie su estilo de vida. Si no hay evidencia inmediata de una sanidad, no, no acuses a la persona de falta de fe o de pecado. Más bien dile que siga buscando oración de otros y explícale que a veces la sanidad es progresiva y que si sigue orando se va a manifestar la sanidad total. Dile también que es posible que reciba un ataque espiritual después de su sanidad y que si los síntomas reaparecen después de unos días, que le ordene que se vayan en el nombre de Jesús. Haz todo en amor, siempre reflejando el amor del Padre a todos los que les ministres. Entre más ores por la gente, más milagros verás. Ok, aquí es importante que la persona tenga un seguimiento especial de nuestra parte. La parte más importante es su salvación, ¿de acuerdo? La parte más importante es que deje su estilo de vida que le está dañando, ¿de acuerdo? La parte más importante es que vive una vida de bienestar a través de su salud física. Todas esas cosas son integrales, pero tenemos que entender que esto es dentro del plan y propósito de Dios. Antes de pasar al punto 3, quiero contar algo que sucedió en mi ministerio muy al principio. Lo pongo en contexto, como involucra a personas que son conocidas, daré simplemente términos generales de la historia. Teníamos una misión de la Iglesia General en casa y dentro de esta misión pues tratamos de predicar el Evangelio y una de las personas que se acercaron a esta misión fue una madre joven con mucha necesidad. Su necesidad era muy compleja en ese momento porque era muy joven, tenía una hija y el marido por la enfermedad que tenía la había abandonado, tenía cáncer. Y pues cuando llegó justo a la misión fue en el momento en el cual
en otra de las misiones donde asistía mi esposa y el apóstol Moy, que era la misión San Pablo, hija de esta iglesia filial, que asistíamos, la iglesia pentecostal. Justo en ese momento, eh, el Señor nos llevó por el Espíritu Santo a tener un avivamiento grande en la iglesia de San Pablo. Derramó mucho Espíritu Santo, hubo sanidades, hubo milagros, hubo cosas portentosas. Y entonces, cuando nosotros supimos de esta persona que estaba enferma, eh, naturalmente, pues lo que hicimos fue orar por ella y creíamos que debía ser sanada. Y como teníamos la llenura del Espíritu Santo y estábamos leyendo la Biblia, casi teníamos una meta en ese tiempo, me acuerdo que era poco, eh, jóvenes, ilusos y demás, eh, pues estábamos súper entregados, orábamos 3, 4 horas al día, ayunábamos varios días seguidos y leíamos la Biblia, empecé a leer yo la mayoría de los evangelios. En ese tiempo me acuerdo que estaba leyendo primera y segunda de los Corintios y entendiendo cómo era la iglesia, cómo eran las sanidades divinas, veía el libro de los Hechos, y pues me emocionaba ver ese avivamiento y ese movimiento de Dios en la vida de las personas. Y estaba convencido que Dios le podía sanar si era su voluntad, ¿verdad? En ese momento, pues de acuerdo a la Biblia, dije, bueno, pues si es la voluntad de Dios, va a ser sana. Sin embargo, eh, ella empezó a empeorar de su enfermedad. Y cuando estaba muy enferma, una de las personas que eran de los jóvenes que estaban con nosotros, nos dijo que debíamos ayunar hasta que ella sanara. O sanaba o no dejábamos de ayunar. Y entonces yo me opuse a esa parte. Me pareció que no era el asunto de entender o torcerle la mano a Dios. Estaba dispuesto a ayunar y orar y seguir pidiendo por ella si estábamos sintiendo que la voluntad de Dios era esa. Pero no como él lo decía en el punto de, no vamos a dejar de orar y de ayunar constantemente hasta que esta persona sea sana. Si no, pues seguiremos, moriremos en el intento casi, casi, no lo decía, no era esa la intención, yo lo entiendo ahora, pero sí era como, me pareció a mí, fue un primer momento donde me dije y me confronté con la palabra y dije, no es torcerle la mano a Dios para que haga algo, es aceptar su voluntad. Y el Señor, con su Espíritu Santo, me guió a sentir que debía decir que lo más importante era su salvación, leyendo ese pasaje de Marcos, que primero le dice el Señor, lo vamos a ver ahorita en la siguiente parte del pasaje, que le dice en perdón, me está cerrando la garganta. En este sentido, le dice, tus pecados te son perdonados, ¿no? En ese sentido, debemos estar conscientes de que el perdón de los pecados es la parte importante de la oración de sanidad. No es de ninguna manera el, el, eh, el que la persona sane, aunque la persona pues, puede sanar y eso será una bendición para su vida espiritual. Pero se dan cuenta ustedes cómo en este momento de la vida espiritual de la persona, pues no era ese el plan de Dios. Y sí el que haya recibido la salvación eterna, porque pues cuántos años más podía prolongarle la vida a una persona joven, todos vamos a morir. Ese no es el propósito de Dios, no, no que no muramos, el propósito de Dios es que tengamos vida eterna en su salvación. Entonces, en ese sentido tenemos que estar muy, muy atentos a encontrar cuál es el propósito y la voluntad de Dios en la vida de las personas, ¿no? Entonces, vamos a estar ahí atentísimos a esa
circunstancia, esta situación, de saber cómo orar y saber por qué orar, en qué momento orar por las personas. En esto tenemos que ser muy, muy sabios. Y vamos entonces sí estaba esperando para dar la invitación, porque parece que una de nuestras hermanas estaba tratando de incorporar, pero se le cerró en la página 13, y si vuelve a entrar, pues le invito, me voy. Dice, sugerencias para después de orar, lo acabas de leer, gracias pastor. Número 3, al final de la página 13, ahí donde estamos. No sé si la garganta me va a dar para toda la clase, pero lo intentamos. Eh, Dice, ¿por qué no se sanan todos los que reciben oración? Y empezamos aquí con una razón que dice, puede haber varias razones. Esta lista no pretende ser definitiva, es decir, puede haber varias razones, pero vamos a empezar a explorar estas razones, ¿les parece? Y esta primera razón, que es un cuadrito ahí, que dice, se necesita que haya una sanidad interior. Esto es, con respecto al pasaje que les había mencionado anteriormente. Algunas veces la raíz de la enfermedad es falta de perdón o amargura. Debemos tratar con esto antes de la sanidad, que la sanidad se pueda manifestar. Tenemos que tratar con esta parte antes de que la sanidad se pueda manifestar, ¿verdad? Eh, en una ocasión, es el ejemplo que teníamos hace un momento, un hombre, en una ocasión un hombre le trajeron un paralítico. En una ocasión, unos hombres le trajeron un paralítico a Jesús. En una ocasión, unos hombres le trajeron un paralítico a Jesús. El Señor primero les dijo, tus pecados te son perdonados. Esto es muy, muy interesante porque esto sorprende a sus discípulos, a los fariseos y a los mismos amigos seguramente que estaban ahí eh, tratando de que le sanara. O sea, imagínense ustedes el gran esfuerzo, ajá, el gran esfuerzo de estos hombres para llevar a su amigo, y cuando llegan se encuentran con esta sorpresa, ¿no? Entonces, este justamente es el pasaje que estaba leyendo. Estamos en la página, ¿qué dije? La página 14, al principio de la página 14, viendo este aspecto interesante porque el Señor nos ama a todas las personas. Y justamente en esta historia que les conté de mis primeros años como cristianos, eh, es cuando viene este pasaje. Es Marcos capítulo 2. Y yo cuando lo leí entendí algunas cosas. Fue la revelación. Dios, en ese momento, su Espíritu Santo me habló a mi persona y me dio a entender que no era correcta la forma en la cual estábamos nosotros abordando el problema, de decir, no, no vamos a soltar a Dios hasta que Él me bendiga, ¿verdad? Entonces Dios nos puede descoyuntar o hacer entender de alguna manera. eh, y el pasaje es en Marcos capítulo 2, dice, entonces Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, dice yo que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Imagínense, no había sillas de ruedas, no había camillas. Esta escena es realmente narrada por Marcos muy especialmente. He llevado a Jesús este paralítico cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, imagínense una gran multitud,
Si uno individualmente no podía pasar entre la gente, imagínense 4 cargando a uno, pues no había manera, ¿verdad? Descubrieron el techo de donde estaban, es decir, hicieron un agujero en el techo donde estaban. Eh, Normalmente las casas judías, esto no sabemos cómo era la casa, no es una lectura verídica, simplemente estamos imaginando, pero las casas judías, en las fotos que hemos visto, son casas de un solo piso, luego es el aposento alto, donde había un techito, y en ese techito pues, se ponían a orar, a comer, y ese tenía una escalera no dentro de la casa, sino una escalera eh, lateral por donde subían a ellos. Ellos buscaron una forma de llegar a esa escalera, seguramente estoy suponiendo, ¿verdad? O buscaron una escalera o pusieron piedras, no sé, pero llegaron hasta ahí y, eh, dice, y haciendo una abertura, y los techos no eran de material sólido, posiblemente eran de, de material como hojas de palmera o más, un material que le pudiera hacer una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico, es decir, lo llevaban cargando entre cuatro en una especie de camilla, que no era solo una camilla, sino era su propia cama, ¿verdad? Un petate, diríamos nosotros aquí. Y en ese momento lo bajan. Cuando lo bajan, al verlo Jesús dijo al paralítico, hijo, tus pecados se son perdonados. Hasta ahí la lectura, una cita de Marcos capítulo 2, pero podemos entender con claridad en este pasaje que lo importante para Jesús era sus pecados, era perdonar. Era para que supieran los demás que Él podía sanar, salvar. Y eso es lo que vemos en el pasaje adelante, pero regresamos a la página 13, donde estamos ahí. Y en esta página 13, estamos ahí, y eh, dice Jesús, el Señor primero le dijo, tus pecados te son perdonados, hasta donde leemos, y luego le dijo, levántate, anda. Primero vivió con la sanidad interior y luego con la física. La hermenéutica que está dando aquí quien nos explica este pasaje. Un ejemplo de esto me pasó a mí, aunque no fue hasta mucho después que me di cuenta de lo que había pasado. En el año 2006 comencé a tener un dolor de cuello muy fuerte. Eh, y aquí vemos un testimonio de la persona que está escribiendo este pasaje. ¿Me ayudas, Pastor Manuel, a leer este pasaje? A ver si me pasa lo de la garganta. Si tienes oportunidad. Ahí en la página, te digo, página 13. Sí, es de aquí del mismo manual, ¿verdad? Sí, del manual, página 14, ya estamos en la 14. Un ejemplo de esto me pasó a mí. Ok. Un ejemplo de esto me pasó a mí, aunque no fue hasta mucho después que me di cuenta de lo que había pasado. En el 2006 comencé a tener un dolor de cuello muy fuerte. La imagen, la imagen de resonancia magnética mostraba que dos de los discos en mi columna estaban apretando un nervio. Ninguna de las medicinas que los doctores me dieron sirvió y la fisioterapia empeoró el dolor. La cirugía era muy riesgosa, por lo que estaba descartada. El dolor era continuo, nunca me dejaba. Finalmente me recetaron una droga que adormecía las terminaciones nerviosas. Comencé de 50 miligramos diarios y tuve que aumentar la dosis hasta 250. Esta droga calmó un poco el dolor, pero tenía unos efectos secundarios horribles como un dolor leve en mis coyunturas y un letargo que no me dejaba concentrarme ni pensar claramente. Le rogué al Señor que me quitara el dolor y le pedí a todos los que podía que oraran por mí, por mi sanidad. El dolor permaneció por 2 años hasta que un día desapareció de repente y nunca volvió.
Cuando estaba preparando un mensaje acerca de sanidad mucho tiempo después, comencé a reflexionar acerca de este dolor de cuello y me di cuenta de algo interesante. Ujú. Yo había guardado una ofensa contra el pastor de la iglesia a la que asistía en aquella época. El pastor había dicho algo en un sermón con lo que yo no estaba de acuerdo y mi actitud hacia él se volvió crítica y llena de juicio. El dolor de cuello comenzó al mismo tiempo que me ofendí, que me ofendí con el pastor. Esta ofensa me duró 2 años hasta que el Espíritu Santo me convenció de mi pecado y me arrepentí. El tiempo de mi arrepentimiento coincidió con mi sanidad. No puedo probar, no puedo probar que están relacionados, pero estoy convencido que el resentimiento que guardé contra el pastor era un estorbo para mi sanidad. Bien, gracias, pastor. Entonces, no puede probar que se enferme uno porque tenga un resentimiento, pero sí puede probar que este resentimiento puede estar impidiendo la sanidad, ¿no? Entonces, a veces hay que buscar las causas espirituales cuando vamos a orar por las personas. Siguiente viñeta, estamos recordando que estamos hablando sobre por qué no se sanan los enfermos. Esto es importante. Se necesita que haya liberación primero. Algunas veces la causa de la enfermedad es un espíritu de opresión, algún tipo de posesión demoníaca. Y lo que se necesita es hacer una liberación primero. Mire Lucas 13, ahí donde estamos en Lucas, en Marcos, vamos a brincar a Lucas 13 para ver estos versículos y posiblemente sea un pasaje complejo de discutir. En ese sentido, voy a hacerme aquí una licencia para tomarlo con calma la próxima clase, porque sí hay que como prepararlo, ¿verdad? Bien este tema, porque yo doy aquí un paréntesis en clase, que traigo varios apuntes ahí sobre lo que tenemos que ver en eh, en esos estados de lo que se llama de acuerdo a la Biblia, y lo tenemos que ver de acuerdo a la Biblia, cómo se manifiestan los demonios. Recordamos que los demonios no es el diablo, que son enviados o emisarios del diablo. Segundo, muy importante, recordemos que los demonios no son Dios, ni conocen todas las cosas, no tienen información, no están en nuestro pensamiento, ni están en nuestra manera de vivir. Bendiciones, maestro. Está muy mal nuestra señal aquí, no, casi no quiere agarrar. Ok, lo que puedo, no va a quedar la grabación para que la vean con calma. No hay problema. Ah, sí, maestro. Gracias. Mientras agarre, la vamos a... Claro, ahí les escuchamos. Si les doy un consejo es que apaguen su cámara y puede que tengan mejor señal. Ese puede ser, si apagan su cámara y micrófono pueden tener mejor señal. Pero sí sé que están ahí y gracias por tu esfuerzo. Entonces, vamos al pasaje que vamos a revisar. Eh, Este pasaje se encuentra en Lucas capítulo 13 y cuando llegamos al pasaje y vamos al versículo, sí, así hermanas, con la cámara apagada puede ser que les aguante más la señal y no estemos. Voy a intentar hablar con fuerte y con calma para que lo puedan recibir lo mejor. Lucas 13, versículo 10. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Note cómo no lo marca aquí Lucas como un espíritu de enfermedad. Es un espíritu de enfermedad. Los espíritus, ahorita voy a hacer un análisis del pasaje por eso,
No es que los espíritus causen enfermedad, sino permiten que la enfermedad entra o vulnera nuestro cuerpo para que la enfermedad entre. No todas las enfermedades son espíritus malignos, pero en este caso específicamente sí nos marca que aquí un sábado Jesús entra y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Esa es la enfermedad le hacía encorvarse. Es decir, y en ninguna manera se podía enderezar. Es decir, tenía sus huesitos de la espalda chuecos gracias a esta enfermedad que había provocado que un espíritu de enfermedad, un espíritu de enfermedad. Cuando Jesús lo vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Es decir, le libera del espíritu de enfermedad y esto le da la sanidad. Es una de las posibilidades con las cuales cuando oremos por enfermos vamos a encontrar espíritus de enfermedad. Esos espíritus de enfermedad tienen razones espirituales para que estén en nosotros. ¿Mm? Ahora, aquí la discusión es la siguiente. Dice, y puso las manos sobre ella y se enderezó luego de mi caballo. Este es el versículo que acabamos de ver. Ahora, lo que les quería mencionar, que es importante que traigo aquí, es lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este sentido? Tenemos que a veces el diablo nos manda estos espíritus para perturbarnos, para decirnos al oído cosas que no están bien delante de Dios y nos perturban. ¿Cuál es esta perturbación que recibimos? Esta perturbación puede ser, no eres capaz de sanarte, eh, recuerda que no eres tan bueno, mira todo lo que hiciste en el pasado, te persigue y recuerdan que el propósito de Dios es que vivamos en libertad y en sanidad. Entonces, naturalmente esta se llama perturbación. Y esta perturbación le llamamos ataques del diablo. Dice Pablo que debemos tener el escudo para desechar los dardos de fuego del enemigo. Son los dardos de fuego del enemigo. Pero también a veces, y aquí es donde va a venir la discusión, es la posesión, es decir, el demonio toma lugar en nosotros y este demonio que toma lugar en nosotros causa un daño físico. Ejemplo, los endemoniados o el endemoniado gadareno que mencionan todos de los evangelios. Este endemoniado o endemoniados se cuenta a quien nos está contando la historia porque nos habla de que este hombre tenía una posesión demoníaca. Ahora, vean aquí algo que quisiera hacer con referencia y que esté claro en esto. Por eso quería entrar a esta discusión con ustedes. Es importante ver cuando hay una perturbación del demonio en una persona porque esta persona no, no tiene inconsciencia de lo que está haciendo, no está fuera de sí, simplemente tiene algo que le está atacando. Yo puedo decir que este demonio tenía la capacidad, en alguna manera, el Señor sabe cómo, de hacer que esta persona estuviera chueca en su cuerpo, ¿no? Jorobada, deforme, no lo menciona bien el libro de Lucas. Pero vemos aquí que el Señor la ve y la llama, la persona viene, no echa fuera al demonio. ¿Qué es el pasaje? ¿Qué dice? ¿Verdad? En este pasaje que acabamos de leer aquí, es interesante cómo dice que había esta mujer que andaba encorvada y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, no dice fuera demonio, dice mujer, eres libre de tu enfermedad. Aquí este pasaje es clave, Lucas 13, para entender que hay dos formas en las cuales el enemigo puede estar haciendo. Como perturbación, molestándonos. En este caso le está molestando. A lo mejor simplemente el demonio le decía, no puedes enderezarte, no puedes enderezarte. Y no tenía nada físico si era analizado. Estoy suponiendo aquí, simplemente entramos en el campo de la situación.
Pero es importante este pasaje. Este pasaje es muy importante porque vemos aquí que el demonio está perturbado. ¿Sí? En el caso del endemoniado gadareno, era una posesión. Dice, el endemoniado estaba fuera de sí. Un endemoniado no es culpable de lo que hace, está totalmente fuera de sí. Cuando tiene esta posesión demoníaca, está fuera de sí. Esta posesión puede ser intermitente, si es cierto, porque lo vemos en la misma Biblia, como dice, venía el espíritu y le tomaba el espíritu maligno y le tomaba, es cierto, pero cuando está tomado, está fuera de sí, no es responsable de esto. Es decir, es como una persona que tiene Alzheimer, que tiene pérdida de memoria, pues no va a ser responsable de lo que haga, ¿no? Entonces, estemos bien conscientes de estos dos aspectos. Por lo menos hasta aquí la discusión. Podemos entrar más, pero aquí es importante este pasaje de Lucas, capítulo 13, que dice que este tratamiento hacia este espíritu de enfermedad, es decir, este es un espíritu de enfermedad, no es un demonio, es un espíritu de enfermedad. Podríamos darle muchas explicaciones, muchas vueltas, pero aquí llana y claramente dice espíritu de enfermedad. Entonces, en el ámbito espiritual donde nos movemos, puede haber espíritus de enfermedad que afecten a una persona y no vamos a sacar ese espíritu de enfermedad como si estuviera endemoniado. Vamos a decirle con el Señor, mujer, eres libre de tu enfermedad. Es decir, lo que te está diciendo mentiras en perturbación en el enemigo es una mentira, eres padre de la mentira y tú eres sano. Lo que le dice Jesús. Mientras que en otros pasajes, como el demonio gadareno, es echado fuera el demonio y el demonio mismo dialoga con Jesús o los demonios, le pregunta su nombre, le dice que se llama Legión y a la Legión lo manda a un hato de cerdos y es despeñado. Entonces, hay muchas cosas aquí, ¿no? Entonces, seguimos adelante, me sigue alcanzando la garganta. Para otro ratito, pido disculpas si en algún momento tengo que cortar, que no puedo hablar, pero pues así es esto de, ya saben, la gripe de temporada, ¿verdad? Y luego no es el problema de la gripita, sino que se cierra la garganta y salía exámenes a las 5:30 de la mañana, seguro, así que imaginaron ustedes el friazo que me dio. No me enfermé, pero mi garganta se quedó muy, muy afectada y por más que he tomado té y agua, no se me despega. Pero gracias a Dios podemos dar la clase, ¿verdad? Seguimos en esta. Gracias, Pastor Manuel, por tu apoyo en la lectura. Me es de mucha utilidad, me es de sanidad tu colaboración. Sí, maestro, gracias. Es un placer. Zenita, perseverancia. Vean ustedes este punto también. Bueno, aquí habla de un término griego que voy a tener que aclarar por mi obsesión con el griego, pero luego lo hacemos con calma. Dice, algunas veces debemos eh, eh, perseverar en oración por un tiempo antes de ver resultados. Una de las palabras en el griego del Nuevo Testamento que es traducida como, aquí dice dunamis, pero es dinamis, eh, que viene de la misma palabra de dinamis, de dínamo, como en las bicicletas. Eh, no es la palabra como a veces se usa, porque si es la misma palabra, se parece, dinamita. Más bien la dinamita le pusieron el nombre por la palabra griega y no la palabra griega por dinamita, porque la dinamita fue inventada muchos siglos después. Y dice que aquí la palabra dinamos, de dinamizar las cosas, de hacerlas activas, de esta palabra obtenemos la palabra en español dínamo, eh, que es para generar electricidad, que es un generador eléctrico. Esta es la correcta eh, aplicación de esta palabra. Este poder es como una electricidad que suple el, en diferentes medidas. Ay, el ojo ya no quiere ver. Suple diferentes medidas para lograr un objetivo específico. Esta parte hay que subrayarla. Este poder es como electricidad que se suple en diferentes medidas para lograr un objetivo específico.
subrayar y tener ojo. El poder de Dios y el Espíritu Santo, que es una persona, no es una corriente eléctrica que se nos mete, podemos conectarnos aquí al enchufe, como yo conecto mi celular para que esté cargado. De ninguna manera. Es una fuerza que dinamiza nuestra vida, que hace que las cosas fluyan de tal manera que de la misma manera cuando oramos por sanidad o cualquier otra cosa, estamos administrando la dinamos de Dios o la energía de Dios o el poder de dinamizar las cosas de parte de Dios y agilizar o gestionar esto no es ni de nosotros ni de la persona, sino es el poder de Dios actuando en la persona. Y me atrevería a decir que necesitamos administrar más poder cuando oramos por un cáncer que cuando oramos por un dolor de cabeza. Bueno, es una opinión del autor que está diciendo y la respeto. Puede ser desde el punto de vista humano, pues sí. Ahora, definitivamente, cuando me piden que oremos por una gripa, que oremos por un dolor de cabeza, es fácil, pero cuando oramos por un cáncer es como más complicado. Tuve el privilegio de hace un mes orar por uno de nuestros feligreses en nuestra comunidad de fe. Cuando terminó el sermón, se acercó nuestra querida hermana Leti. Me dijo, hermano, gracias porque siempre es un placer escuchar su palabra y cada vez es más difícil porque mi dolor de cabeza cada vez es más fuerte porque tenía un cáncer de la cabeza. Y me dijo, ahí le encargo que oremos. Y hice algo que hago con frecuencia, que aprendí de uno de los pastores que tuvo pastoral conmigo. Y es lo siguiente, cuando alguien me dice, ay, ora por mí, no, no oro por ti, ay, después oro en este momento. Y aunque estábamos despidiéndonos, tenía que saludar a mucha gente, llamé a mi esposa y oramos por nuestra querida hermana Betty. Y la vimos irse, subir a su carro para no verle más hasta la presencia. Y oré porque el Señor le sanara ese cáncer. Oré con toda la fe del mundo, sabiendo que el poder del Espíritu Santo estaba presente en la vida de ella y en la mía. Y lo más importante es lo que pasa aquí, como vimos en el libro de Marcos, capítulo 2, cuando este hombre es llevado el paralítico y Jesús empieza diciendo, sus pecados se son perdonados. O sea, la parte de la sanidad espiritual era mucho más importante que la sanidad física. La vida es para gastarse. La vida es para que el Señor nos permita vivir en su presencia y comunión con nuestros hermanos. Y qué bendición eh, ella estuvo en la presencia del Señor, dirigida, acompañada de su familia, de los pastores de nuestras iglesias, de ellos, eh, orando por ella, la congregación, orando en otros países por ella. Siempre está la presencia de Dios, el Espíritu Santo, Dios en ella, Dios con ella, Dios guardándole en medio de su enfermedad. Y hago esta alusión porque ese dolor de cabeza pues era suficientemente fuerte para, dijo el doctor, que se desconectara. Lo que pasó con ella es que el dolor fue tan intenso que quedó como en un estado vegetal por casi 8 días después de ese domingo. El siguiente lunes o martes se informaron que tenía que ser hospitalizada y el dolor era insoportable. Entonces, digamos ahí en nuestra página, dice, esto no implica que Dios esté limitado o que necesitemos oraciones largas para que ocurra la sanidad. Dios puede sanar a alguien instantáneamente, sin importar su condición. El hecho es que Él ejerce su voluntad en la tierra a través de y en ocasiones con los seres humanos. Él ha puesto su incomparable poder en vasijas de barro. ¿De acuerdo? Eh, Ahora mismo mi internet está fallando, espero que no. Me hizo aquí una advertencia. Si me están escuchando, pongan dedito arriba y en su pantalla. Sé que estamos apagados para que me escuchen, pero
Este día estuve en clases con mi trabajo en la escuela y el trabajo secular y estuve con mucha dificultad. Estaba pidiendo a Dios que nos ayudara para por lo menos tener un pedazo de la clase. Parece que ahí vamos. Entonces, pues gracias, hermano, por tu presencia. Entonces, es importante que no limitemos a Dios. Dios ha puesto este poder en vasijas de barro y nosotros somos los que limitamos a Dios con nuestra incredulidad o falta de perseverancia. No estamos cuestionando a la electricidad en sí cuando decimos que una bombilla de 5 volts no puede iluminar un estadio. Simplemente estamos describiendo la limitación de la herramienta que administra esa electricidad. Es decir, conforme seamos hombres de fe, mujeres de fe, vamos a ir pudiendo crecer en nuestra oración. El ministerio de la oración, la sanidad divina, que es un don, ¿verdad? El don de sanidad, es un don que tiene que ejercerse, crecerse y estar muy bíblico para que sea un don que sirva a la edificación del cuerpo de Cristo. Es probable eh, que este tema sea como un tema común, repetitivo, pero vemos que vamos aprendiendo muchas cosas, ¿no? El problema no está en la fuerza del poder. Tenemos que seguir orando para que siga fluyendo el poder. En Apocalipsis 5:8 dice que el reino, que en el cielo hay copas de oro llenas de incienso con las oraciones de los santos. Recuerdan ese pasaje. Ahora mismo, lo que pasa con esas copas eh, eh, es que están derramando las oraciones. Y ahí está el versículo de Apocalipsis, que es muy interesante ver que nuestras oraciones están llenando esas copas. A veces tenemos que orar hasta que las copas estén llenas y puedan ser mezcladas con el fuego del altar y así el poder sobrenatural de Dios sea manifestado. Los truenos. Okay. Entonces ya referimos al pasaje de Apocalipsis capítulo 8, ¿no? Pasamos de página, por favor, a la página 15. Son las razones por qué a veces nos sanan los enfermos. Y esa razón puede ser que necesitamos tener persistencia en oración. Entonces, como dijimos, el don de sanidad es un don que hay que ejercerse y aplicarse en nuestra vida. Entonces, tenemos que ir ayudándonos con esta parte. Bien, entonces, por favor, Pastor Manuel, ya que brincamos de página, y estamos en la página 15 y empezamos con este de la fe. Quiero incrementar primero. Ayúdame con para los primeros dos parrafitos. Ajá. Y vamos viendo ahí hasta dónde paramos. Donde dice, La fe, hay un video, no, la la, página 15 al principio. Ah, ajá, la fe debe sí, sí, incrementar primero. perdón, no había visto abajo, disculpa, nomás estaba leyendo la fe debe incrementar primero. Sí, hay un video, por favor. Ok, sí. Hay un video que hace muchos años, hay un video de hace muchos años del reverendo A. Allen en la serie de videos de los generales de Dios de Robert Liardon, en el que Allen estaba orando por los enfermos. Le traen a un hombre en una camilla que tiene cáncer en el estómago y que no ha comido ni tomado nada por varias semanas. El hombre se ve que está a punto de morirse mientras que el reverendo Allen eh, entrevista a la esposa, preguntándole detalles y luego repitiendo la información a la congregación, a la vez asegurando que el hombre va a ser sano. Esta conversación entre el predicador, la esposa y la congregación dura más de 15 minutos. La primera vez que vi el video me estaba impactando. ¿Por, ¿Por qué no oraba por el pobre hombre de una vez? El pobrecito estaba sufriendo, muriéndose de hambre. Esto era en los años 50. Y ellos no hacían nada, sino hablar de él. Finalmente, Allen ora por él y le ordena que se ponga de pie en el nombre de Jesús. El hombre salta de la camilla y empieza a hablar.
Luego le traen comida y se la come toda. La esposa está llorando y la gente está atenta esperando a ver si el estómago rechaza la comida como antes. Pero el hombre simplemente sonríe y dice que el sándwich está buenísimo. La historia tiene un final feliz, pero ¿por qué tuvo que hacer una entrevista tan larga y esperar todo el tiempo para orar por él? Yo creo que Allen estaba incrementando la fe de la congregación, preparando a la audiencia, por decirlo de alguna manera, para que el milagro pudiera ocurrir. A veces hay un ambiente de incredulidad que estorba la manifestación de la sanidad. Incluso Jesús experimentó esto en Nazaret. Marcos 6, 5 y 6. Ok, vamos En ahí un, al pasaje, perdón, Pastor Manuel, gracias por la ayuda. Ujú. Vamos, recuerdan que en Marcos capítulo 2 vimos el asunto del hombre de la camilla, ¿no? Y cómo Jesús marca que lo importante es la sanidad del alma y no la sanidad del cuerpo, aunque también le da al hombre la sanidad del cuerpo. Ahora bien, aquí nos encontramos con este pasaje que nos marca ahí en esta página 14, que es, déjenme ver dónde lo acabo de mover, es Marcos 6, pero déjenme ver si es el versículo, para no leer tanto. Vean, eh, bueno, voy a hacer referencia otra vez es el día de reposo. Recuerdan que la vez pasada, en el pasaje que leímos de Lucas, en el caso de la mujer que tenía el espíritu de enfermedad, que estaba encorvada, era un día de reposo. Aquí vuelve a pasar lo mismo. Eh, Vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegaron el día de reposo. Es curioso que llegan a la sinagoga, que no se enseñan en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, es decir, hacía milagros Jesús. No es bueno, aquí una cuestión de traducción, es la palabra mesón, es constructor, hijo de María, está bien carpintero, era difícil en el contexto de poder Jesús que era carpintero, pero esta imagen del carpintero de Nazaret es tan difundida que la dejamos así, no es el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él. Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y su casa. Es ahí donde empieza el versículo después de que dice lo que nos menciona. Esta es la parte ¿por qué no hay milagros? A veces dice, y no pudo hacer ahí ningún milagro. O sea, esta es la parte, ahí no hubo milagros después de esto, salvo que sanó unos pocos enfermos. Allí es donde se conforme el pasaje se confunde. ¿Hubo o no hubo milagros? Un poco de milagros, pero no como se esperaba. Ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Es decir, pasaba, los tocaba y sanaba, ¿verdad? Y estaban asombrados de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. Entonces aquí está el pasaje. Había incredulidad, no hubo milagros y bueno, y es paradójico el pasaje en muchos sentidos porque no habíamos dicho que si la incredulidad, eh, el propósito del evangelio era los milagros, que hubiera credulidad de parte de las personas y vemos que cuando no hay eh, cuando son incrédulos, pues no hay señales. El pasaje es por demás interesante en este sentido. A veces hay ambientes de incredulidad que estorban la manifestación de la sanidad, que es lo que está diciendo este pasaje. Y seguimos adelante. Eh, vamos a, dice, en una ocasión le pidieron a Smith, eh, vamos a leerlo en español, Wigglesworth,
que orara por un joven que estaba a punto de morir. Cuando llegó a la casa y entró a la habitación, lo primero que hizo fue sacar a la madre y los familiares para poder orar a solas. Este punto debemos aclararlo mucho, porque a veces necesitamos orar con las personas a solas. No solamente es por esto, sino ahorita vamos a ver en el pasaje donde hay en la Biblia varios pasajes. Bueno, recuerdan a Eliseo, el discípulo de Elías, que ora por este joven que se le da dolor de cabeza y lo lleva y ora. Dice que entrando sacó a la madre, y también cuando Jesús ora en varias ocasiones por algunas personas, saca a las personas. En el caso de Pedro también hay en el Hechos un pasaje que habla de esto, pero bueno, aquí este señor Smith está haciendo esto, dice, sacó a la madre y a los familiares para poder orar a solas. El Espíritu Santo le había dicho que los familiares estaban llenos de incredulidad y era mejor orar, mejor que no estuvieran ahí. Eso es ya una cuestión, como dijimos al principio, es el Espíritu Santo el que nos está dirigiendo, debemos actuar en la función de que Él nos dirige. Es lo mismo que hizo Jesús cuando resucitó a la hija de Jairo, es el pasaje que le estaba mencionando, haciendo que todos los que estaban en la casa se salieran eh, para despertarla, ¿verdad? Cuando resucitó a la hija de Jairo y le dijo Talita Kumi, que era el idioma que ellos hablaban, que era el arameo, que es parte de las palabras que se guardan de este idioma ahí. No estoy sugiriendo que echemos a la gente fuera del servicio, de la reunión de oración, pero a veces va a ser necesario trabajar en el nivel de la fe de la gente. Una forma de hacer esto es compartiendo testimonios de sanidad, especialmente de personas con las mismas condiciones por las que se va a orar. Randy Clark es, es bueno haciendo esto. Está mencionando a alguien que ora por enfermos. En un viaje misionero a Brasil, lo escuché dando testimonio tras testimonio, incrementando la fe de la gente, moviendo los corazones para que creyeran. Luego él daba la palabra de ciencia, conocimiento y orando con poder. En esa atmósfera de fe, los milagros sobrenaturales abundaban. Y vamos rápidamente a la conclusión. ¿Cómo andamos? Y vamos a gastarnos unos minutos. Empezamos como unos 10 minutos tarde. Conclusión. Otra razón por la que algunos no reciben sanidad, aparte de la falta de fe, puede ser los hábitos dañinos de salud, fumar, dietas altas en grasa, abuso del alcohol, etcétera. Este toca aquí un tema importante. Estas razones no son leyes, sino principios por los que debe haber condenación. La falta de fe, por ejemplo, Jesús sanó a personas con diferentes niveles de fe, desde una fe muy grande como la del centurión romano, pues, del ciego Bartimeo, hasta una fe prácticamente inexistente como la del padre del muchacho endemoniado, que básicamente le dijo, Jesús, ayuda a mi incredulidad. No podemos eh, meter a Dios en un molde. Él es soberano. Esta parte, nuevamente subrayamos, importante, no porque encontramos una parte de la Biblia va a sanar de esa manera. Lo vimos en el caso que leímos, ¿no? De Lucas con respecto a la mujer con este espíritu de enfermedad. Jesús no echa fuera un demonio, sino le dice a la mujer directamente porque no era una posesión, eh, se sana. Al fin de cuentas, es un ministerio con el que tenemos que vivir. La respuesta básica es que no sabemos todas las razones ni el tiempo de Dios. La Biblia dice que conocemos en parte y estamos en parte, pero un día lo entenderemos todo. Y Jeremías 33 dice, lo, las partes reveladas de Dios son las que conocemos, las que no conocemos pues están en su sola potestad y soberanía. Yo mismo he orado por mucha gente y he visto sordos escuchar, cáncer sanados, dolores, heridas desaparecer, y también he visto los rostros desilusionados de aquellos
que regresan a su asiento sin sentirse mejor. Es decir, está en la voluntad del Señor, ¿verdad? Este punto, y ya brincamos a la página 16 y son unas cuantas. El hecho es que yo no sano a nadie, sino el Espíritu, y entre más íntimamente me relacione con él, con el Espíritu Santo, más me convierto en un canal a través del cual las bendiciones pueden fluir hacia las personas necesitadas. Mientras nuestra tarea, perdón, es predicar, no convertir a la gente. El Espíritu Santo es el que cambia el corazón. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Nuestra tarea es orar por los sanos y que Jesús sane a las personas. En el nombre de Jesús, por eso decimos, Jesús es el que sana. ¿Estás dispuesto a que Él te use? Cuando tenemos el don de sanidad, tenemos que estar dispuestos a eso. Aunque no podemos saber todas las razones por las que la gente no es sanada, esa no es una excusa para conformarnos y aceptar la enfermedad. Es decir, no es un pesimismo decir, pues va a sanar a unos, a otros no, pues ahí, que haga su voluntad, ¿verdad? Unos van a ser salvos, otros no. Pues ahí no dejamos de predicar el evangelio. Tenemos una orden directa y, y predicar el evangelio a toda criatura, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Así que debemos orar por el enfermo. Piénsalo de esta manera. Si alguno viene por consejería debido a un problema emocional, el consejero no se va a dar por vencido si la persona no es totalmente restaurada desde la primera sesión. Por el contrario, seguramente se unirá con la persona regularmente por varios meses hasta que la sanidad interior sea completa. No debemos ser igual, no debería ser igual con la sanidad física. ¿Por qué eh, ¿por qué rendirnos tan fácilmente? Es la pregunta final. ¿Por qué rendirnos tan fácilmente? Bueno, ya no puedo seguir leyendo, así que paramos y ponemos rayita aquí en el 2. Ya el ojo quedó en un lado, pero vamos a ir viendo qué pasa con esto. Este resumen es muy importante. Dios es el que sana a las personas y no nosotros somos los que sanamos a las personas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que estar ahí súper atentos a esta palabra del Señor. Vámonos, hermanos, a descansar. Mañana, Señor, nos dé sanidad para estar listos para estar en su presencia eh, y estar orando por los enfermos. Eh, en el momento en que nosotros estemos dispuestos a entrar en su presencia y estar atentos a la voluntad de Dios, Él va a sanar a las personas que están enfermas. Bien, que el Señor les ayude. Me llevo aquí la imagen de ustedes para la asistencia.